Le puse al tema la sociedad y el hogar, porque inclusive en la mañana se ha hablado un poquito los hermanos han comentado con respecto a esto. Y para eso, ¿apago este? Sí. Okay. Para eso vamos a analizar esto. Me fui para adelante mucho. Ahí está. Imagino que todos están al tanto de lo que pasó hace unos días atrás, ¿no? en Texas. El título de la noticia dice del nuevodía.com: tragedia en Texas, tiroteo mortal en una escuela elementaria, ¿no? Elemental. Esto ha sacudido al mundo, no solamente al país de Estados Unidos, y la gente se pregunta cosas, ¿no? Inclusive nosotros mismos nos hacemos preguntas Entonces vamos a tratar de analizar este tema usando 5 preguntas que por lo general se usan cuando uno va a hacer un estudio o un análisis. Vamos a hacer las típicas preguntas que se hacen cuando uno trata de estudiar o analizar algún tipo de tema. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿no? ¿Por qué?, ¿dónde y cuándo?, ¿no? Si yo le hiciera estas preguntas con respecto a este tema, yo creo que muchos de ustedes podrían contestar estas respuestas rápidamente, ahora mismo. Si yo le digo, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Y muchos de ustedes quizás sabrán, ¿no? Habrán leído, habrán escuchado en las noticias cómo pasó. O ¿por qué?, ¿no? Quizás ¿por qué? Es una pregunta que no estamos muy al tanto, algunos quizás sí. ¿Dónde pasó? Eso es bastante obvio. ¿Y cuándo?, ¿no? Pero estas preguntas no las vamos a analizar así literalmente como la estamos analizando ahora o preguntando ahora, sino que quiero que abramos un poquito la mente y que al hacer estas preguntas vayamos más allá de lo que podemos ver y percibir en las noticias o en lo que leamos. Vamos a tratar de estudiar un poquito más profundo. Como le digo, no literalmente, la pregunta no va a ser una respuesta literalmente de lo que pasó, sino vamos a tratar de que la pregunta sea respuesta un poquito más allá, usando a nuestra mente y también quizás a nuestros sentidos espirituales. Entonces, con esa introducción vamos a empezar a analizar el tema y ver qué podemos sacarnos para nosotros, qué lecciones podemos sacar. Entonces, si vamos a la primera pregunta, ¿qué? La primera pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como dije, ¿no? La respuesta inmediata y más literal es, obviamente, que hubo una masacre, ¿no? Pero como le digo, vamos a usar nuestra mente, nuestro sentido intelectual y quizás también espiritual, y vamos a ir un poquito más allá a responder qué fue lo que pasó. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Entonces, leyendo el título, dice tragedia en Texas, ¿no? Pero entonces, yo me pregunto, ¿es realmente puede ser esto realmente considerado una tragedia? Y a simple vista podemos decir sí, ¿no? Es una tragedia. Pero en mi mente yo veo esto como que la palabra tragedia no es suficiente, por lo menos para mí, para calificar qué fue lo que pasó. Entonces yo busqué en el diccionario, no sé si alcanzan a ver, igual yo se los voy a leer. La palabra tragedia dice suceso o situación que produce gran sufrimiento, siendo generalmente de consecuencias irreparables, y los sinónimos pueden ser como calamidad, catástrofe o desastre. Entonces, sí podríamos decir, y sí podemos decir que lo que pasó es una tragedia, porque el significado puede ser aplicado, pero también tragedia puede ser, como dice ahí, ¿no? El sinónimo, una calamidad, un catástrofe. Una tragedia puede ser un terremoto, una tragedia puede ser un huracán, una tragedia puede ser una enfermedad, una tragedia puede ser un accidente. Eso puede ser una tragedia. Pero lo que pasó en Texas es mucho más allá de una tragedia, porque la otra palabra que busqué es maldad. Y maldad dice inclinación a hacer el mal, acción mala, y los sinónimos son malicia, perversidad,
protervia, inclusive satanismo. Entonces, cuando usted habla con la gente o cuando usted piensa y medita en lo que pasó, sí, es una tragedia, pero es mucho más que una tragedia. Porque como le digo, una tragedia puede ser una catástrofe natural. No hay maldad detrás de un terremoto, no hay maldad detrás de un huracán o de que alguien se enferme. No hay una maldad detrás de eso, es cosa, lamentablemente, ¿no? Es consecuencia de un mundo de pecado. Pero lo que pasó en Texas es mucho más que eso. Lo que pasó en Texas es un acto de maldad. Inclusive el sinónimo dice satanismo. Fue algo que fue con perversidad, no fue un accidente. Entonces, cuando tratamos de contestar la pregunta ¿qué pasó? Pasó algo malo, con maldad. La maldad es algo que es premeditada, que es pensada, que es voluntaria y que inclusive tiene falta de necesidad. No fue necesario eso, no es algo que era necesario, es algo premeditado, no fue un accidente lo que pasó. Entonces, el título quizá que dice Tragedia en Texas es un título que no llega a abarcar realmente lo que está pasando, lo que realmente pasó, y eso nos lleva a pensar también, cuando agregamos la palabra perversidad, maldad, satanismo, nos hace pensar que también hay una lucha entre el bien y el mal, lo que nosotros conocemos como la gran controversia entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Entonces hay mucho más. Cuando preguntamos ¿qué pasó en Texas? Oh, hubo una matanza, sí, pero cuando lo analizamos más profundamente vemos que hay mucho más detrás de eso. No fue un accidente, no fue una tragedia, fue algo motivado 100% por la maldad, por el enemigo, por Satanás, porque podemos tratar de asumir ciertas cosas con lo que pasó, pero de una cosa yo creo que estoy seguro 100%, que la persona que cometió esto no estaba dirigido por el Espíritu Santo. Y eso yo personalmente podría decir que eso es 100% seguro, no lo estoy tratando de asumir o estoy tratando de ver si es verdad, no. Entonces hay algo, aparte de que sí puede ser una tragedia, hay mucho más detrás. Entonces cuando preguntan ¿qué pasó? Entonces podemos dar una respuesta más completa y al mismo tiempo traer la idea, la noción, el concepto de la lucha que hay entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, y las primeras preguntas voy a ir un poquito rápido porque me quiero enfocar en las últimas dos, que pretendo traer cierto tipo de ideas o soluciones al problema en las últimas dos preguntas. Entonces, la segunda pregunta que voy a analizar, que van a ser las dos juntas, porque la segunda pregunta y la tercera es cómo o por qué, que por lo general pueden ser similares, pero no me quisiera enfocar mucho en cómo, porque obviamente, ¿no? Si yo le pregunto rápidamente, así literalmente, ¿cómo pasó esto? Usted me diría, bueno, pasó que el muchacho robó el auto de su abuela y se metió corriendo a la escuela y agarró su arma que había comprado, y así fue como pasó, ¿no? Pero, otra vez, cuando trato de pensarlo más allá, trascender lo que ven mis ojos instantáneamente, y quizá usar un poco mi mente quizá de un aspecto psicológico o espiritual, entonces encuentro que hay muchas más cosas detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pasó? Por lo general, cuando digo cómo, la pregunta cómo trata de dar una respuesta a el funcionamiento de cómo pasó algo, ¿no? Entonces, si trato de contestar cómo pasó, nos tendríamos que meter en lo que es la psicología y cómo fue que en la mente de esa persona pasó esto. Entonces, similarmente, la pregunta ¿por qué? Es bastante similar a cómo, entonces me voy a enfocar más en por qué. ¿Cómo o por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces, otra vez, ¿no? Si le pregunto y usted me dice rápidamente ¿por qué pasó esto? Esta es una pregunta que no muchos saben, y si usted se ha interesado y se ha metido a leer realmente los detalles, se va a dar cuenta de que hubo ciertas razones, ¿no? Entonces, nos preguntamos,
y la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué los niños? ¿No? ¿Por qué pasó esto? Y yo me hice esas preguntas y entonces les quiero compartir las respuestas que aparecieron en mi mente y quizá muchos de ustedes van a decir, yo también quizá puedo identificarme con esas ideas. ¿Por qué tanta maldad? ¿De dónde sale tanta maldad? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que algo así pase? Entonces yo pensé y dije, muchas cosas vinieron a mi mente, ¿no? Porque por lo general, cuando uno se pregunta cosas, el subconsciente trata de responder las preguntas que usted se hace. Entonces, yo le pregunto ahora a ustedes y comparto esto, ¿no? Y quizá muchos no van a querer aceptar, ¿no?, ciertas ideas y pensamientos, pero no tienen que responder. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento de nuestra vida, hay cierta persona en mi familia, hay cierta persona en el trabajo, hay cierta persona en el barrio, hay cierta persona en la iglesia, que nosotros diríamos, a veces decimos, si esa persona no existiera, ¿no? Si esa persona no existiera, qué más fácil sería mi vida, ¿no? Si esa persona, bueno, no que se muriera, ¿no? Pero que desapareciera, ¿no? ¿Qué más fácil serían las cosas para mí? O hemos dicho, si esa persona se muriera, o inclusive hemos fantaseado en nuestra mente, esa persona se fue de viaje, si se muriera de camino, ¿no? Cosas así que a veces da vergüenza, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos muchas veces y después dicho, Señor, perdóname, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué clases de cosas? Pero Jesús dijo, si lo haces en tu mente, es como que lo has hecho de verdad. Entonces nosotros muchas veces tenemos pensamientos asesinos, tenemos pensamientos adúlteros, tenemos pensamientos que si se nos diera la oportunidad de hacerlo, serían pecados terribles. Pero gracias a Dios que nosotros por lo menos tenemos, ¿no?, a Dios en nuestros corazones, o pretendemos tener a Dios, o tratamos de tener a Dios en nuestros corazones, y no perpetramos ciertas cosas que en nuestra mente aparecen, ¿no? Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que, como digo, muchas veces decimos, wow, ¿no? Qué bueno sería que esta persona ya no existiera, o cosas así. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué pasó esto? Y a veces nos olvidamos que nosotros mismos tenemos pensamientos así como dije, no los hacemos porque obviamente primero tenemos a Dios en nuestros corazones, segundo porque tenemos miedo a las leyes que existen que nos van a castigar, pero si a veces somos honestos y nos ponemos a pensar y nos ponemos a estudiar nuestro propio corazón, diríamos, y esto es verdad, el ser humano, todo lo que estamos acá, el ser humano es capaz de hacer cosas atroces, malvadas, increíbles, como por ejemplo, ¿no?, lo que acaba de pasar. Y si nos ponemos a analizar nosotros mismos, muchas veces ponemos a pensar que yo también soy capaz de que tengo la capacidad, no que lo voy a hacer, pero yo también soy capaz de cometer actos terribles. Entonces, con respecto a esto, al final vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Pero estamos analizando esta pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? Entonces cuando alguien pregunta ¿por qué pasó? ¿Por qué tanta maldad? ¿No? A veces vulgarmente por ahí se dice, no te hagas, no se haga. Usted también pensó así muchas veces, ¿no? No se haga, no nos hagamos los santos y digamos, esas cosas nunca, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad y más adelante vamos a ver la influencia que tiene el mismo diablo, como vimos, ¿no? La lucha entre el bien y el mal sobre nosotros y gracias a Dios que nosotros tenemos o que tratamos de tener a Dios en nuestros corazones, ¿no? Para poder vivir una vida mejor. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto? Otra razón, aparte, vamos a juntar dos cosas. Primero, vamos a ver dos versículos. Primera de Juan 5:19.
dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del enemigo. Entonces ahí podemos dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el mundo entero está bajo el control del enemigo, ¿no? Entonces esa puede ser una respuesta. Pero fíjense el próximo versículo que parecería a simple vista contradecir, porque dice, Jesús dijo, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Entonces, Juan dice que la maldad es una de las razones porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, pero Jesús dice que del corazón es que salen todas estas maldades. Entonces, ¿cómo? ¿Es Satanás o es el corazón? Entonces, la respuesta sería sí. Sí, los dos, ¿no? Los dos. Satanás en el corazón, cuando se junta el corazón y Satanás, ¿no? Pueden pasar cosas como las que pasó la semana pasada. Entonces, cuando preguntan por qué pasó esto, bueno, porque cuando está la unión de lo maligno y de mi corazón, de mis acciones, entonces pueden pasar cosas bien malas. Entonces esa es una advertencia y al mismo tiempo la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Básicamente porque hay maldad, como vimos al principio, la controversia entre el bien y el mal, hay maldad en el mundo, esa maldad está motivada y está motivada y inculcada o enseñada por el mismo Satanás. Entonces, a pesar de que él hace también cosas por sí mismo, él también se mete en los corazones de los seres humanos y también así hace cosas o pasan cosas malas en el mundo como lo que pasó la semana pasada. Entonces, una de las cosas que me pregunté yo también cuando pensaba en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, para darle un trasfondo de la respuesta que voy a dar, esta página se llama La mente es maravillosa. Es una página que entonces yo encontré este artículo que dice ¿por qué tu cerebro está programado para enfocarse en lo negativo? Entonces, según la psicología y el estudio del comportamiento humano, se ha descubierto que, y eso inclusive cualquiera de ustedes lo puede saber o lo puede notar sin haber estudiado ningún tipo de psicología ni nada, que la mente tiende a enfocarse siempre primero en lo negativo. No solamente primero, sino muchas veces exclusivamente en lo negativo. Entonces, parte del artículo dice, el cerebro está programado para enfocarse en lo negativo y esto explica por qué nos cuesta tanto alcanzar el bienestar o ser un poco más felices. No es sencillo ir en contra de las bases neurológicas ni de miles de años de evolución. Entonces yo le taché la palabra evolución y le puse pecado, ¿no? Porque nosotros no compartimos la teoría de la evolución, pero sí cabe perfectamente la palabra pecado porque dice que no es sencillo ir en contra de las bases neurológicas ni de miles de años de pecado. Entonces, el artículo nos dice eso, ¿no? Que la mente trata de enfocarse en eso y es inevitable porque nuestro cerebro, después de miles de años de pecado, así funciona. Entonces, una parte más del artículo dice, y esto va a dar un enlace a la parte final de este tema, dice, buena parte de lo que vivimos y observamos en la infancia y la madurez está guardado en el cerebro para permitirnos que actuar en cada circunstancia. Fíjense bien, dice que buena parte de lo que vivimos en la infancia y la madurez, o sea, cuando vamos desarrollándonos, ¿no? Cuando vamos creciendo, esas cosas, dice, están guardadas en el cerebro y esas cosas nos permiten actuar en diferentes circunstancias. Sigue diciendo, sin embargo, ese aprendizaje vital parte en muchos casos de cada evento negativo procesado. O sea, ese aprendizaje que recibimos en la infancia y cuando vamos creciendo es parte vital de cada evento negativo procesado. O sea, y enfaticé la palabra procesado porque
yo no podría decir, porque no conozco personalmente a muchos de ustedes, y quizá a nadie de ustedes conozco personalmente y profundamente para decir que todos sufrimos en nuestra niñez, pero es un concepto general de que por lo general en la niñez uno es confrontado con ciertas cosas negativas, con ciertas cosas malas. No solamente en el hogar, porque puede tener un lindo hogar, pero en la escuela, en el barrio, con los familiares, etc., ¿no? El niño por lo general es expuesto a cosas malas, a maldad, a cosas que le afectan negativamente. Pero dice que estas cosas vitales son influenciadas por los eventos negativos procesados. O sea, porque uno puede decir, bueno, yo tuve una infancia bien mala, pero salí bien. Y otra persona no tuvo una infancia tan mala y salió bastante mal. O sea, entonces por eso enfaticé la palabra procesado, porque eso depende también de cómo cada niño procesa en su mente las malas cosas que le pasan. Muchos niños procesan diferente las cosas malas que le pasan, y obviamente eso está influenciado por muchas cosas, ¿no? Por si es un niño cristiano, por si tiene padres cristianos, por si su medio ambiente es un medio ambiente bueno. Muchas cosas influencian cómo el niño va a procesar esas cosas malas que le pasan. Pero el artículo, para generalizar, nos dice que la mente tiende a enfocarse en lo negativo y que también las cosas que nos pasan en la infancia nos influencian de cómo vamos a actuar. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué nos enfocamos, después de tener todo este conocimiento que acabamos de compartir, por qué nos enfocamos en lo negativo? O sea, ¿por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende que pasen cosas así, como lo que pasó en Texas? Y obviamente usted me diría, bueno, porque obviamente es algo terrible, es algo malo, pero una vez que entró como cristianos, ¿no? Podemos quizá discutir esto un poquito más, porque si habla con un ateo o con una persona que no cree en Dios, estos razonamientos quizá no tengan mucha influencia en cómo la persona acepte lo que usted está tratando de explicar. Pero nosotros como cristianos sabemos que después del pecado, después de Adán y Eva, el mundo, literalmente el planeta Tierra y también nosotros, los seres humanos, fueron afectados por el pecado, y inclusive en la historia nos dice que cada pensamiento era hacia el mal. Y podríamos decir lo mismo de los tiempos en que vivimos. Entonces, que pasen cosas así, uno podría decir que es hasta normal. Es más, vamos a ver que van a pasar cosas peores todavía. Pero, porque como vimos, Satanás está influenciando a los seres humanos, y cuando el corazón es influenciado por Satanás pasan cosas como estas y terribles y peores. Entonces, no nos sorprendamos de las cosas malas que pasan, sino sorprendámonos o enfoquémonos en las cosas buenas que pasan, en las cosas heroicas que pasan en el mundo. Tratemos de enfatizar las cosas buenas que el ser humano todavía tiene, y aún más importante, sea usted esa persona que haga esas cosas buenas. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora en la última parte, que es las últimas dos preguntas. Pero a veces nosotros nos sorprendemos por las cosas malas que pasan, cuando tendríamos que sorprendernos y enfatizar más las cosas buenas que pasan. Pero obviamente noticias como esta nos tocan el alma, ¿no? Entonces, en la última parte del tema vamos a tratar de responder estas dos preguntas. Ya vimos qué fue lo que pasó, cómo pasó o por qué pasó. Inclusive, fíjense, otra vez nos asombramos y decimos, ¿cómo pasó?
Cualquiera de ustedes, si yo le pregunto, o yo tuviera una conversación personal con ustedes, o inclusive yo mismo puedo decir, en mi vida tengo muchos problemas, ahora mismo tengo problemas. Quizá tengo problemas financieros, tengo problemas familiares, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con la dueña de mi casa que me quiere echar o que se murió y tengo que mudarme, o no puedo pagar el alquiler, o mi hijo tiene una enfermedad terrible que no tiene cura, o mi mamá está enferma, o me siento culpable de algo que hice en el pasado y eso me carcome la conciencia, o me siento triste últimamente, me siento enojado, me siento furioso, me siento insatisfecho, tengo problemas, me quieren echar del trabajo. O sea, hay infinidades de cosas que nos pasan a nosotros, a cada uno de ustedes personalmente, ¿no? Ya sea a usted o ya sea a un ser querido. Todos afrontamos cosas malas. Y muchos de nosotros, inclusive cristianos, caemos en desánimo, inclusive en depresión, caemos en desesperación. Y hemos sabido de muchas personas que han perdido la razón y han hecho, inclusive en la misma iglesia, han hecho cosas que a veces nos sorprendemos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué pasan esas cosas, es un poco obvio, ¿no? Porque todos estamos enfrentando terribles situaciones, algunas mucho más malas o peores que otras. Pero como dije recién, gracias a Dios que nosotros tenemos a Dios en el corazón que nos ayuda a sobrepasar esos problemas. Pero ahora imagínense una persona que tiene tantos problemas y no tiene a Dios en el corazón. Este niño era tartamudo. Le hacían bullying en la escuela porque siempre llevaba la misma ropa porque sus padres no tenían dinero. Es más, tenía problemas con su madre, que la madre supuestamente era una adicta a la droga. Su padre, él ya no le hablaba literalmente hace unos cuantos meses y se había peleado porque su padre, supuestamente por el COVID, se había alejado de la familia porque la madre tiene cáncer, la madre del muchacho tiene cáncer, entonces supuestamente el hombre no quería de alguna forma que la esposa se contagie de cáncer. Entonces era una familia totalmente destruida. Y él, inclusive, el muchacho, no vivía más con la madre por los problemas que tenía con ella, sino que vivía con su abuela. Y como dije recién, en la escuela el papá dice que le hacían bullying porque el muchacho parece que no tenía mucho dinero y siempre iba con la misma ropa. Además era tartamudo y no solamente en la escuela le hacían bullying, sino que el papá dice que la gente quizá en el barrio, no sé dónde, también lo trataban mal por la forma de cómo él era. Y ahora que vivía con la abuela, porque además la mamá parece que lo había castigado y no quería o no podía pagar el wifi en la casa de la madre, entonces por eso se había ido con la abuela, que la abuela también le hacía problemas porque el muchacho se había salido de la high school, entonces la abuela le hacía problemas por eso. El muchacho salió de la high school a raíz de los problemas que tenía con sus amigos, entre comillas, porque el padre dice que él no tenía muchos amigos. Y la abuela en ese momento le estaba peleando porque no iba a la escuela. Entonces, imagínense todos esos problemas y no tener a Dios. Y no tener no solamente a Dios, sino no tener ayuda ni apoyo de nadie. Entonces lo que pasó, ¿no? Y ahora vamos a ir a la pregunta, ¿cuándo pasó esto? Es algo que vino creciendo y creciendo y creciendo y creciendo al punto de que él compra armas y dice, ya está, estoy harto. No solamente estoy harto de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, estoy harto del mundo, estoy harto de la sociedad, estoy harto del ser humano, estoy harto de la injusticia y estoy harto de mí. Porque una persona que entra en depresión, como lamentablemente acabo de escuchar de un muchacho también de 18 años, cuando una persona entra en depresión, tiende a dejarse ir personalmente, al punto de que muchas veces tratan de tomar su propia vida. Pero este muchacho no estaba en depresión porque él no se quiso morir él mismo. Él estaba harto
Él estaba cansado, él estaba desesperado y ya no le importaba más nada y tenía odio a todo lo que le rodeaba, no solamente a las personas, sino al mismo sentido de estar vivo y de que exista la humanidad. Entonces, por eso él, me imagino, hizo lo que hizo, ¿no? Porque ya estaba harto de todas las malas cosas que le pasaban a su alrededor. Entonces dijo, no solamente voy a acabar mi vida, sino que voy a causar el mayor desastre y dolor y sufrimiento posible que pueda, porque eso es lo que se merece el mundo, porque eso es lo que se merece la sociedad, porque eso es lo que se merecen todos. Entonces, cuando preguntamos por qué pasó esto, es una respuesta muy profunda, muy personal y muy dura, porque nosotros mismos participamos en esos pensamientos, participamos muchas veces en esas conclusiones de que ya estoy cansado, ya estoy harto, no sé más qué hacer. Y como digo, ¿no? Siempre voy a repetir lo mismo. Gracias a Dios que nosotros tratamos de caminar un camino que siga las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la Biblia. Y por eso podemos sentarnos acá civilizadamente y saludarnos y sonreír, porque tratamos de ser unas buenas personas, ¿no? Y tratamos de vivir una vida civilizada. Pero hay mucha gente que no tiene esto y reacciona de la forma que ya vimos. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, eso es cierta cantidad de respuesta a la que yo he pensado. Entonces, las últimas dos preguntas que están juntas, cuando preguntamos cuándo y dónde, ¿no? Otra vez, ¿no? A simple vista podemos decir, bueno, ¿cuándo pasó? Bueno, pasó la semana pasada, hace 3, 4 días. ¿Y dónde pasó? Bueno, obviamente pasó en Texas, ¿no? En una escuela elemental. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Entonces, vamos otra vez, ¿no? Respondamos un poco más profundamente y cuándo pasó esto. Entonces, primeramente, esto, y la respuesta quizás les va a causar gracia, pero fijémonos cómo trato de enlazarlo. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó, porque cuando preguntan ¿cuándo? Si yo les preguntara ¿de qué otra forma pueden hacerlas? ¿Qué significa cuándo? ¿Qué significa cuándo? ¿De qué otra forma pueden preguntar cuándo sin usar la palabra cuándo? ¿En qué tiempo o en qué momento, ¿no? ¿En qué tiempo o en qué momento? Entonces, ¿en qué tiempo o en qué momento pasó esto? Bueno, esto pasó el día de hoy. Y usted, como digo, se reirá de claro que es. Pero, hoy, ¿en qué tiempos vivimos hoy? ¿En qué tiempos vivimos hoy? Y en la presentación, a ver si Isaac me lo puede poner. Tengo el versículo de Mateo 24, donde Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será tu venida y el fin del mundo? Entonces, si no me equivoco, en el versículo 6, ahí está, en el versículo 12. En el versículo 12 dice, Jesús dijo, una de las cosas que iba a pasar en el fin del mundo, y porque ustedes se van a dar cuenta que están en el fin del mundo, es esto. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando preguntamos la pregunta, ¿cuándo pasó esto? Pasó en los tiempos de hoy. ¿Y qué significa eso? Con relación a lo que pasó, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque según Jesús dijo que se iba a multiplicar la maldad y el amor se iba a enfriar. Y obviamente eso es completamente y 100% lo que pasó la semana pasada, ¿no? Entonces, esto nos indica que ¿cuándo pasó esto? Ahora. ¿Y qué significa que pasó ahora? Significa que esto es una señal de que estamos viviendo ¿cuándo? En los últimos tiempos, ¿no? Justo antes de la venida de Cristo. No solamente por esto, ¿no? Pero obviamente por muchas otras cosas que están pasando, pero esta es solamente una de las cosas. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Y básicamente eso, por causa del tiempo, solamente quiero responder eso con respecto a cuándo pasó. Y quizá rapidito la otra parte de cuándo. ¿Cuándo pasó esto? Inclusive ya lo vimos recién. ¿Cuándo pasó esto?
no pasó la semana pasada. Eso fue la manifestación pública de algo que pasó hace ya mucho tiempo atrás en la mente y en el corazón del muchacho. Él no fue que ese día se levantó y dijo, ¿qué haré hoy? Me parece que voy a ir a matar niños. No. Eso pasó hace ya mucho tiempo atrás. Ese muchacho había caído en un pozo tan oscuro hace ya muchos años que ese incidente que vimos la semana pasada pasó en el corazón de él ya hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando preguntamos cuándo pasó eso, eso pasó ya hace mucho tiempo en el corazón y ahí es donde vamos a la última pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde pasó esto? Entonces, obviamente, ¿no? Pasó en Texas, ¿no? Pero ¿dónde pasó esto? Entonces, para eso tengo dos respuestas, ¿no? Obviamente, todo lo que le estoy trayendo a usted es mi propia opinión y mi propia conclusión a lo que he llegado al haber estudiado este tema, ¿no? Obviamente pueden haber muchas más respuestas y pueden haber muchas más opiniones y usted tenga quizás muchas mejores opiniones y comentarios que los míos, pero entonces yo le traigo lo que yo más o menos concluí. ¿Dónde pasó esto? Obviamente esto pasó en el corazón del muchacho. Ahí donde pasó esto, en ese lugar pasó. ¿Cuándo y dónde? Hace mucho tiempo en el corazón. Entonces, hay dos respuestas. Primero, la primera respuesta que nos vamos a enfocar es de dónde pasó, como vimos al principio también, en el corazón. Entonces, el psicólogo bastante conocido canadiense, Jordan Peterson, él escribió un libro que se llama Las 12 reglas para vivir. Un libro muy, muy interesante. Él al principio era totalmente ateo, pero últimamente a través de sus estudios empezó a concebir la posibilidad de que exista Dios y ahora realmente él habla mucho de Dios, de la Biblia y de cosas así. Pero entonces en el libro 12 reglas para vivir, en el capítulo 6, en la sexta regla, dice: pon tu casa en orden antes de criticar al mundo. Así se llama el título de la sexta regla. Pon tu casa en orden antes de criticar al mundo. Básicamente es una paráfrasis de lo que Jesús dijo cuando dijo: no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, sino que mira la viga que está en el tuyo. Entonces él dice rápidamente lo que la parte de ese capítulo dice: comienza a dejar lo que sabes que está mal. Fíjense bien lo que él aconseja. Comienza a dejar de hacer lo que sabes que está mal. Empieza a parar hoy. Entonces simplemente deténgase. Cuando comprenda, aunque sea vagamente, que debe detenerse. Deje de actuar de esa manera particular y despreciable y deje de decir esas cosas que te hacen sentir débil y avergonzado. Di solo aquellas cosas que te hacen fuerte. Haz solo aquellas cosas de las que puedas hablar con honor. Después de algunos meses y años de esfuerzo diligente, tu vida se volverá más simple y menos complicada. Quizá tu alma incorrupta vea entonces tu existencia como un bien genuino, como algo para celebrar, incluso frente a tu propia vulnerabilidad. Tal vez le harás convertirse a tu alma en una fuerza cada vez más poderosa para la paz y todo lo que es bueno. Un concepto que no es ajeno al cristianismo, porque muchas cosas de las que está acá Jesús las dijo, ¿no? en sus sermones. Pero me sorprendió que una persona, ¿no? bien reconocida en el mundo diga las mismas cosas similares que Jesús decía hace 2000 años atrás. Pero dice: cuando te des cuenta que estás haciendo algo mal, pare, aunque vagamente pienses que, esto no está bien. Entonces, paremos. En ese momento es un como se dice en inglés, un challenge, que él hace, ¿cómo dice? Un reto, ¿no? Gracias. Un reto que él
promueve para que lo aplique usted en su vida quizá por una semana, 2 o un mes. Si sabes que estás haciendo algo malo y tu mente te lo dice, porque obviamente como cristianos creemos que el Espíritu Santo nos dice, entonces paremos de hacer eso, cualquier cosa que sea, o si estamos diciendo cosas que no son buenas, que están mal, paremos y tratemos y comprobemos el resultado de qué es lo que pasó después de una semana o 2 semanas, de que digamos nosotros voluntariamente y específicamente voy a parar de hacer lo que yo sé que está mal y que todavía lo estoy haciendo. No tiene que ser matar, ¿no? Ni robar, pero cualquier cosa. Entonces esto me enlaza a lo que pasó con el muchacho. Hermanos, nosotros, como dije recién, somos capaces de hacer cosas terribles. Y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios que no las hago, ¿no? Pero ¿es verdad? ¿No las hacemos? ¿Cómo nos comportamos en el hogar? ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en nuestra comunidad? Si viene para colmo, qué ironía, porque el muchacho se llama Salvador. O se llamaba, ¿no? Salvador. Quizá fue él el salvador de su propia vida de una forma incorrecta, porque se salvó o se liberó de todos sus problemas al matarse a él mismo. Pero qué ironía que se llame Salvador, ¿no? Pero si Salvador hubiese vivido en este vecindario, si Salvador hubiese venido a esta iglesia, y este mensaje no es solamente para los adultos, es también para los niños. ¿Cómo tratan ustedes a sus amigos? ¿Cómo tratan ustedes a la persona que es tartamuda, o a la persona que es pobre, o a la persona que acaba de venir de nuestros países y no tiene recursos? O a la persona nueva, el muchacho que acaba de llegar nuevo, ya tenemos nuestro círculo de amiguitos, entonces a él lo vamos a hacer a un lado. El adulto que se cree superior, que se cree que sabe más, que se cree, mi papá era pastor, yo tomé clases de teología, así que usted, hermano, que viene del campo, usted no... ¿Cómo tratamos a la gente nosotros? Nosotros pensamos que lo que nosotros decimos y hacemos no tienen efecto en las personas, pero ese es el concepto más equivocado y erróneo que podemos tener, porque cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, aunque sea pequeña, va a afectar a la otra persona y usted nunca lo va a saber, nunca se va a dar cuenta. Entonces, cuando usted vea que está haciendo algo mal, algo arrogante, algo denigrante, algo discriminante, pare. No siga promoviendo la maldad. Nosotros conocemos a gente, como dije al principio, conocemos a gente en nuestro trabajo, conocemos a gente en nuestra familia, conocemos a gente en nuestra iglesia, que son gente que son conocidas porque son gruñones, porque son enojones, porque, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. No me importa si a usted lo hace sentir mal o si lo humillo en lo que digo. Paremos, hermanos, paremos. No seamos promotores de la maldad. No usemos frases, entre comillas, santas para hacer sentir mal a los demás. Porque las cosas que nosotros hagamos, seamos niños o seamos adultos, pueden ramificarse a afectar a un Salvador Ramos a que se harte de la vida, se harte de la gente y vaya y haga cosas terribles como la que acaba de hacer. Entonces paremos, hermanos, no sigamos. ¿Dónde pasó eso? En el corazón. Entonces, que no pase en nuestro corazón y que no hagamos nosotros por nuestras acciones y por nuestras palabras que pasen en los corazones de los demás. Entonces, esa es una de las soluciones a problemas como esto. ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad sea una mejor sociedad? Bueno, usted no va a cambiar el mundo de un día al otro, pero cambie usted. Usted cambie. Si usted sabe que tiene cosas que tiene que cambiar, cámbielas. Y no haga que esas cosas malas tampoco sumerjan de otras personas por las cosas que usted hace o por las cosas que usted dice. Entonces, la respuesta ¿a dónde? En el corazón. Ahí pasó, en el corazón. Ok, y la última
el último punto de la última respuesta, que aquí vamos a terminar, es el punto número 2 de dónde pasó. ¿Dónde pasó? El salmista, nuestra hermana leyó Salmo 127.1. Fíjense lo que dice y cómo se asocia completamente a lo que acaba de pasar la semana pasada. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En este versículo se resume todo lo que acaba de pasar, todo lo que acabamos de estudiar, todo lo que acabamos de analizar, se resume en este versículo. Y ahora vamos a ver cómo y por qué, de qué forma. Fíjense lo que dice esta página de internet que se llama... me olvidé de poner la página. Bueno, pero es un artículo de un psicólogo que se llama Álvarez R., Temas de Medicina General Integral. Esto fue en la Habana Editorial de Ciencias Médicas del 2001. Es un artículo, que el artículo es bien interesante, pero solamente quiero compartir esta frase. Dice, la familia, eso lo enfaticé mucho porque ahora vamos a ver por qué. La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad, ya que constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Eso es bastante obvio, ¿no? La familia es la institución básica de la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente en la familia es donde se reproduce y donde se mantiene la humanidad. La humanidad se reproduce y se mantiene en la familia. Entonces de ahí salen las personas a la sociedad, ¿no? Entonces, para este propósito cumple funciones importantes que en el desarrollo biológico, psicológico y social del hombre, y ha asegurado junto a otros grupos sociales la socialización y educación del individuo para su incorporación en la vida social y la transmisión de valores culturales de generación en generación. O sea, en otras palabras, que hablando de en la familia es donde se desarrolla la persona biológicamente, psicológicamente y socialmente, y es en la familia y otros grupos sociales donde, donde la socialización y la educación del individuo para incorporarse en la vida social y es donde en la familia es donde pasa esto. El desarrollo biológico, la socialización, la educación y la incorporación en la vida social y en los valores culturales. Es en la familia donde pasa eso. Todo eso pasa en la familia e inclusive garantiza, a garantizar la vida organizada y armónica del hombre. Entonces, todo lo que está tratando de decir este artículo es que en la familia es donde pasa todo eso. Ahí este psicólogo, en su artículo, quiere enfatizar que todo esto, el desarrollo social, psicológico, social, los valores, la incorporación en la vida social, los valores culturales, todo eso pasa en el hogar. Y él dice que es la institución básica de la sociedad. Entonces muchas veces preguntamos, ¿por qué está la sociedad así? ¿Por qué nuestra sociedad hoy está así? Bueno, si tratamos de analizarlo y vamos hacia atrás, vemos que la sociedad es solamente un fruto o una ramificación de lo que pasa ¿dónde? En la casa. Fíjense, y la hermana Huay, o el espíritu profecía, como quiera usted decirlo, escribió sobre esto hace más de 100 años atrás. Fíjense lo que dice en el hogar cristiano. Dice, la elevación o decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. ¿Qué es lo que va a constituir la elevación o la decadencia de la sociedad? La juventud que se va criando alrededor nuestro. Pero sigue diciendo, según se hayan educado los jóvenes, en la medida que su carácter fue amoldado en la infancia, por hábitos virtuosos de dominio propio o temperancia será su influencia sobre la sociedad.
El psicólogo lo dijo y es bastante obvio, pero a veces tendemos a olvidarnos que de la manera como el muchacho se crió en la infancia va a afectar la sociedad en el futuro. Si se lo deja sin instrucción ni control, obviamente al niño, ¿no? Y como resultado llegan a ser tercos, interperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Entonces, inclusive yo mismo tengo niños chicos, ¿no? Una cosa es decir algo, ¿no? Que yo diga palabras ahora, y otra cosa es que yo las experimente y que las viva, porque es fácil decir cosas, ¿no? Yo puedo decir, hagamos esto con los niños, pero es muy diferente y más difícil vivirlo, ¿no? Y practicarlo. Pero eso no deja que compartamos estas enseñanzas, ¿no? Entonces tratemos de instruir al niño y de enseñarle como se decía recién acá, ¿no? A tener respeto, a tener, respeto, ¿no? Hacia los demás, hacia la iglesia, hacia todo, ¿no? Entonces termina la frase diciendo: las compañías que frecuentan los jóvenes ahora, los hábitos que adquieren y los principios que adopten indican cuál será el estado de la sociedad durante los años venideros. También las compañías y los hábitos van a influenciar al muchacho y de esa manera va a afectar la sociedad futura. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué la sociedad está así, no? ¿Cómo está nuestro hogar? Porque de la forma que esté nuestro hogar, especialmente si tenemos niños, va a influenciar mucho cómo va a estar la sociedad en el futuro. Entonces, es muy importante que sepamos esto. Por reacción del tiempo, esto es bastante importante. Quizá termine con esto entonces. Y esta es la solución personalmente más importante, la solución más importante que podemos, especialmente si tiene una familia con niños, que podemos no aprender porque ya la sabemos, sino que recordar para tener una mejor sociedad, para tener una mejor vida. Fíjense lo que dice, y esto es bien serio, dice: si hubo un tiempo, cuando preguntamos cuándo, ¿en qué tiempos vivimos? En los tiempos finales, ¿no? Y cosas peores van a pasar. Entonces, ella dice: si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad, la corrupción, penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Fíjense cómo termina. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto familiar. Hermanos, qué bueno que yo no los conozco porque quizá alguno diría: me lo está diciendo por mí. Si usted se llama cristiano y usted no celebra el culto familiar en su casa, o sea, en otras palabras, si usted no trae a Dios a su casa, hermano, ¿cómo nosotros nos podemos llamar cristianos si Cristo no está en nuestro hogar? Hay gente que, a pesar de los problemas que hay en el mundo, en la sociedad, se atreven a no tener culto familiar en su hogar. Y eso, hermanos, no es la única solución, aunque sí es bien importante, pero es una de las soluciones más importantes. Traigamos a Dios, traigamos a Cristo a nuestro hogar, traigamos a Cristo a nuestra familia, traigamos a Cristo a nuestros niños. Usted, como sacerdote del hogar, traiga a sus hijos, si es posible, todos los días, y si no, aunque sea para recibir el sábado, por lo menos, y despedir el sábado, pero los días que más pueda, practiquemos el culto familiar, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que sea, pero traigamos a Cristo a nuestro hogar, porque de la forma que nuestro hogar se va a formar, va a ser la sociedad en el futuro. Entonces nosotros queremos aliviar el sufrimiento del mundo, queremos aliviar el sufrimiento de la sociedad, empecemos en nuestro hogar. Pero bueno, entonces ahí termina todo.
Hermanos, si Dios no construye el hogar, en vano trabajan los que... O sea, en otras palabras, si Dios no está en su hogar, en vano usted construye su hogar. Y por ende, sigue diciendo, si el Señor no guarda la ciudad, podríamos decir, si el Señor no guarda la sociedad, en vano vigila la guardia. O sea, si en el hogar no está Dios, en vano se construye su hogar. Y si el hogar está así, la sociedad va a estar igual y en vano se va a construir la sociedad. O sea, Dios tiene que estar en el hogar para que la sociedad sea un buen lugar. Entonces, hermanos, esa es el análisis de lo que pasó y espero que podamos haber recordado y aplicar estos consejos y enseñanzas en nuestra vida. Amén.